Estamos de vuelta, vamos a conversar con Juan Pablo Luna, cientista político, PhD en ciencia política en la Universidad Carolina del Norte. Juan Pablo, gracias por estar con nosotros, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo Hola, están? ¿qué tal? Buen día. Muy bien, Juan Pablo, yo sé, voy a partir bien general, pero luego nos vamos a ir a lo particular, pero lo primero que uno debería, o a ti al menos se te viene a la mente cuando te dicen qué representó la figura de José Pepe Mujica, no solo para el Uruguay, sino que para Latinoamérica también. Ayer, a partir de su muerte a los 89 años, se ha escrito harto sobre él, pero tú, ¿con qué partirías, cómo partirías definiéndolo? Pucha, es difícil. Yo estuve pensando y hay no menos de 4 o 5 características que yo destacaría que hacen al personaje y a su historia, ¿no? Algunas de él, algunas que tienen que ver también con cómo funciona la política en Uruguay, que permiten entenderlo un poco mejor a nivel del exterior, ¿no? Yo, o sea, lo que te diría es, en términos como más pop, ese tipo que puso a Uruguay en el mapa para la sociedad contemporánea, ¿no? Yo cuando viajaba usualmente fuera de la región y decía que era uruguayo de Uruguay, si mi interlocutor era un gringo me preguntaba Hawái, ¿no? Si no era gringo me decía Paraguay, ¿no? Si le gustaba el fútbol tal vez me nombrara algún futbolista, ¿no? Y desde hace 20 años, cada vez que uno dice soy uruguayo, Mujica. Ajá. Eso es, en términos como más generales y más, si quieren, superficiales, digamos, lo que es Mujica en términos de poner a Uruguay y a una Y ponerlo forma en de un hacer sentido política. positivo, Juan Pablo, perdona, porque a Chile le pasaba lo mismo con Pinochet, ¿verdad? Pero no en un sentido, tenía una carga Exacto, negativa. pero Esto tenía una carga positiva. y además es una carga positiva con algo que usualmente en el mundo contemporáneo tiene una carga negativa, que es la política, ¿no? En general la gente habla mal de los políticos y de sus políticos y en este caso él consiguió un poco lo contrario. Ahora, ¿por qué dirías tú que consiguió ese efecto? Porque, claro, uno, no solamente ahora, sino que en su momento también, ¿verdad? Cuando él logró ganar la presidencia, con la trayectoria, él siempre decía que él logró ser presidente del Uruguay a pesar de haber sido Tupamaro, no por haberlo sido finalmente, pero ese pasado guerrillero, su prisión durante años, el haberse fugado a una cárcel y una larga lista de etcétera, no, Sí. no valían solo por haber ocurrido, sino también por por cómo se paraba él frente a esa propia historia, con un cierto sentido, no sé si de arrepentimiento, pero sí al menos de reflexión de sus errores. Sí, mira, yo respecto a eso, 2 o 3 cosas. O sea, una, es un tipo que pasando lo que pasó, ¿no? Y el tipo de experiencia que tiene en la cárcel, digamos, en la tortura, etcétera, viniendo también, digamos, de una vida muy asociada al campo, a lo rural, a la floricultura, en su caso en particular. Él hace como, evidentemente, digamos, saca de ahí una serie, digamos, de lecciones de vida que él luego utiliza en la política, ¿no? O sea, por un lado es un tipo increíblemente despojado. Se habla mucho de esto de la austeridad, ¿no? Sí. Que vivía muy austeramente. Pero más que eso es un tipo, digamos, que dice, yo tengo, para vivir libre y para tener libertad tengo que no estar preocupado por lo que tengo que pagar, por lo que quiero tener, por lo que voy a consumir, por la deuda que tengo, ¿no? Lo único que nadie me devuelve, lo único que vale en la vida es el tiempo, ¿no? Y para eso hay que tener menos, hay que tener poco y hay que vivir liviano, ¿no? Y eso le da, en mi impresión, también mucha libertad para decir cosas que gente que estaba al lado de él no decía o que le parecían aberrantes. Incluso él tiene mucha resistencia interna, tiene mucha deserción de gente del mismo movimiento Tupamaro, por cosas que él se anima a decir, ¿no? Y por actitudes que él se anima a tomar muy tempranamente. Eso también tiene que ver con una posición respecto al pasado, de decir, bueno, la vida se construye hacia adelante, ¿no? El pasado es una mochila, hay que cargar con esa mochila, pero en política y en la vida, él tenía una frase que era, la vida es afirmación,
uno sale de los peores lugares hacia adelante, no hacia atrás, no con rabia, no con rencor, no cobrando cuentas, ¿no? Perdonando y eventualmente siendo perdonado. Y creo que desde esa clave se puede explicar también por qué en los últimos años él tiene, por ejemplo, un acercamiento muy significativo con Sanguinetti, que era como su contendor y claro, su rival tradicional durante los años de vida política de ambos. Se retiran juntos del Senado, escriben un libro juntos, participan de una serie de actividades juntos que tienen que ver con la reconciliación, con la tolerancia, con el diálogo, ¿no? Lo mismo con los empresarios. Él decía, bueno, a mí no me gusta el capitalismo, pero yo sé que el capitalismo no se va a acabar, y los empresarios generan trabajo, yo les tengo que generar condiciones para poder que ellos crezcan, para poder cobrarles impuestos y redistribuir, ¿no? Entonces, tenía yo creo que esa experiencia vital tiene, digamos, una serie de lecciones que luego aplica a una filosofía política o a una forma de hacer política que es increíblemente pragmática, ¿no? Y que de alguna forma le permite transitar algo que en Chile sería muy difícil de hacer, de ese pasado guerrillero a ser un presidente incluso con muy buena relación con sectores conservadores. Uh-huh. Juan Pablo Luna, ¿qué legado le deja al Frente Amplio Uruguayo? El Frente Amplio Uruguayo está asumiendo un gobierno nuevo, ¿verdad? Acaba de tener elecciones regionales, le fue bastante bien. Ganó en los departamentos más grandes, tuvo una presencia importante, vienen saliendo de un gobierno de derecha, pero antes habían tenido 3 gobiernos del Frente Amplio también. Pero ¿cómo es la izquierda uruguaya hoy día después de Pepe Mujica? Mira, yo creo que ahí hay un legado en cierto sentido complejo. Lo que ha pasado en estos últimos años, otra de las características de Mujica y de su grupo, digamos, con el cual él construye esta herramienta electoral que es el MPP, que es una fracción del Frente Amplio, una agrupación dentro del Frente Amplio. Esta agrupación era una de 20, 25 al comienzo de la transición y termina ya desde hace 15 años siendo la fracción mayoritaria y en la última elección se queda con una parte significativa de la interna del Frente Amplio, ¿no? Entonces ahí lo que hay es una vocación, yo diría, muy obsesiva con construir, ¿no? Organización política, construir un aparato territorial, ¿no? Que incorpora mucha juventud. O sea, Mujica tenía esta capacidad de llegarle muy centralmente a los jóvenes, ¿no? Entonces incorpora políticamente al Frente Amplio y a la política nuevas generaciones, ¿no? Pero todo esto hace que su fracción dentro del Frente Amplio se vuelva casi hegemónica, ¿no? Y eso para la tradición uruguaya y para la forma en que funcionan los partidos uruguayos es un poco complejo en el sentido de que estos partidos funcionan más bien con equilibrios internos y con contraposiciones entre distintas corrientes, más que con corrientes hegemónicas. Entonces, de alguna forma, Mujica ha sido súper exitoso en construir un aparato político. Él cuando sale de la cárcel dice, yo quiero ser el palito en torno al cual se construye la colmena, ¿no? Y las distintas abejas van generando, digamos, las abejas van generando su colmena. Eso lo logra muy claramente. Pero eso yo creo que también es complejo en el sentido que el Frente Amplio también siempre tuvo mucha heterogeneidad interna y mucha riqueza interna y el crecimiento muy exponencial que ha tenido el movimiento de Mujica dentro del Frente Amplio arriesga poner eso en tensión. Una última cosa, Juan Pablo, la figura de Pepe Mujica, a pesar de la raigambre y desde donde él nace y surge y lidera
su propio movimiento político, sí logró tener una cierta valoración, no una cierta valoración, una gran valoración en términos bien transversales. Él no era cercano, pero sí tenía una buena relación con gobernantes de derecha, y me he recordado incluso que en algún Con momento Piñera, con muy centralmente. o sea, de hecho en algún momento lo elogió cuando dijo Chile tenía la suerte de tener dos grandes candidatos presidenciales cuando competía Piñera con Guillé, lo que por supuesto incomodó mucho en la izquierda, pero de alguna manera validaba también la opinión que él tenía sobre la derecha en Latinoamérica, o al menos algún tipo de derecha en Latinoamérica. Hablemos un poquitito también de eso, de alguien que no se atrincheró en su propio sector político. Por supuesto, sí. Yo esto que te contaba de Julio María Sanguinetti tiene también que ver con eso, ¿no? Él incluso cuando muere Piñera manda un pésame, digamos, graba un video, y él, digamos, en esta vertiente más como de filósofo, líder de opinión global, tiene relación con distintas corrientes, con gente de distintas características ideológicas, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, digamos, yo creo que es un tipo que construye, digamos, desde el diálogo y desde los intereses comunes, más que desde la diferencia, ¿no? Entonces eso le da un tono a la política muy diferente al que estamos acostumbrados, ¿no? Lo otro que es, y que yo creo que es interesante, digamos, de pensar en esta lógica, ¿no? O sea, es un tipo, digamos, si uno lo mira en términos ideológicos, ¿sí? Tiene características de un fuerte liberalismo en ciertas cosas, ¿no? O sea, es el presidente bajo el cual en Uruguay se pasa la legislación de matrimonio homosexual, se legaliza la marihuana, El aborto. se legaliza el aborto, ¿no? Tiene puntos de contacto con pensadores liberales en ese sentido. Claro. Él también tiene, digamos, en función de su formación, era un tipo que hablaba muy popular y que tenía una capacidad de comunicación con la gente normal y corriente muy, muy llana, pero que era un lector posible, ¿no? Y tenía una formación clásica, ¿sí?, que le daba la capacidad de hablar con gente que venía de distintos mundos ideológicos y de encontrar puntos en común. El Quijote disfrazado de Sancho Panza, como lo definió Daniel Vidarte, este antropólogo uruguayo. Gracias, Juan Pablo Luna, por conversar esta mañana con nosotros y ayudarnos también a una mejor comprensión de lo que representó la figura de José Pepe Mujica. Gracias, Juan Pablo. Buen día, gracias. Un abrazo. Que esté muy bien. Chao.